Bien, entonces tengo almacenada en el usuario 1, tengo almacenado el nombre, apellido, año y año de nacimiento y de estatura. Y hasta ahora solamente he mostrado en pantalla nombre y apellido. Si yo quisiera mostrar también la estatura y el peso, pues simplemente haría, eh, sumaría aquí para concatenar con estas otras cadenas de texto. ¿Sí? Entonces, vamos a concatenar, por ejemplo, la estatura. Entonces yo podría decirle aquí más, voy a poner aquí un punto para que me aparezca separado, estatura, dos puntos más, usuario 1 punto get estatura. Y si corro mi programa, leo toda la información, le doy guardar, información guardada, le doy mostrar y ahora me aparece también aquí la estatura. Ahora, si yo quiero que mi mensaje no se me empiece a alargar mucho, puedo utilizar uno centra en el mensaje. ¿Sí? Podría, por ejemplo, aquí después de la estatura, insertar un backslash n, que eso hace que se escriba en otra línea el contenido. Vamos a mirar. El backslash n es algo así como decirle al sistema póngame un enter o hágame una línea nueva. Ricardo Morales, voy a guardar info, mostrar y la estatura me apareció en la otra línea. ¿Cómo hice que me apareciera abajo? Simplemente le inserté un backslash n. Eso me hace que la línea aparezca en la parte de abajo. Y listo. Entonces de esa manera yo puedo ir formateando las cadenas y puedo ir sumándole cosas a mi cadena, ¿cierto? Bienvenido más el nombre más un espacio más el usuario apellido más la estatura en la siguiente línea o el texto de estatura en la siguiente línea más la estatura del usuario. De esa manera puedo ir sumando cosas. Ahora yo puedo definir acá en mi clase persona métodos para lo que yo quiera. En este caso tengo definido un método o tengo definido unos métodos que me encapsulan los campos. Set año de nacimiento, get año de nacimiento, set estatura, get estatura, set nombre, set apellido y get apellido. Todos ellos son métodos. Lo que pasa es que estos métodos tienen una finalidad especial que es el encapsulamiento de los campos, pero yo puedo definir un método para lo que yo quiera. Por ejemplo, yo podría definir un método que me obtenga de una vez toda esta información que se muestra del usuario. Entonces, por ejemplo, yo podría definir acá un método public y vamos a retornar una cadena de texto con toda la información del usuario. Entonces yo podría decirle acá, por ejemplo, como voy a retornar texto, podría decirle public string y voy a ponerle un nombre al método que me diga lo que va a hacer. Entonces voy a poner aquí, por ejemplo, obtener información. Yo puedo haber hecho uso del prefijo get porque lo que voy a hacer es a devolver información y darle puesto aquí simplemente get información. ¿Sí? En este caso voy a dejarlo con el otro nombre simplemente para diferenciarlo por ahora de los métodos que encapsulan los campos. Y voy a retornar la cadena de texto con toda la información del usuario. Entonces yo podría hacerlo en una sola línea de código o puedo utilizar variables intermedias para formatear mi cadena de texto. En este caso voy a hacerlo de la manera larga. Entonces voy a ponerle aquí un string, voy a definir una variable local string y vamos a llamar a ese string L texto información. Entonces, en ese string voy a almacenar toda la información del usuario y simplemente voy a concatenar los campos internos. Entonces voy a darle aquí que el texto información es igual a fnombre
más, vamos a subir un formato aquí más elaborado, voy a poner aquí esta, nombre, aquí le voy a poner más, f nombre, más, poner aquí un backslash n, para que me aparezca en la siguiente línea, apellido, más f apellido, más backslash n para otra línea, estatura, más f estatura, más backslash n, año de nacimiento, más f año de nacimiento. Entonces, este texto contiene toda la información del usuario, ¿sí? Y aquí podría decirle entonces retorne ese texto información. Y puedo hacer el llamado desde mi formulario principal. Entonces, en lugar de toda esta línea, voy a quitar esta línea. Yo podría darle simplemente usuario 1 punto obtener información. Les voy a correr mi programa. Recordemos que aquí si pongo el doble slash delante de la línea es equivalente a como si borrara la línea de código. Vamos a poner aquí Ricardo Morales, año de nacimiento, estatura. Entonces fijémonos que aquí estamos haciendo un llamado solamente a el método obtener información. Cuando yo haga el llamado a este método se va a ejecutar este bloque de código que hay aquí. Y al ejecutar ese bloque de código me debe retornar toda esta cadena de texto que yo he formateado acá. Entonces voy a guardar la información y luego le doy mostrar la información y me aparecen el nombre, el apellido en la siguiente línea porque le antepuse un backslash, luego la estatura y luego el año de nacimiento. Entonces yo puedo definir métodos para lo que yo quiera. En este caso he definido un método que me retorna una cadena de texto. Miren que el tipo de retorno aquí es un string. Me retorna una cadena de texto con toda la información del usuario. Yo puedo entonces definir métodos para lo que yo quiera. Entonces yo podría tener por ejemplo un método en mi clase persona que me diga cuál es la edad del usuario. Yo podría definir aquí un método por ejemplo public. La edad es un número entero, entonces int, y voy a poner aquí calcular edad. Entonces el cálculo de la edad simplemente se hace restándole al año actual el año de nacimiento. Por ahora no vamos a entrar en detalles de cómo se obtiene la fecha del sistema para saber cuál es el año actual. Vamos a definir simplemente que el año actual es 2011, ya lo conocemos y es 2011. Vamos a hacerlo de la forma larga. Y es que vamos a definir una variable en la cual almacenar la edad y vamos a retornar esa edad. Entonces vamos a decirle aquí int edad y vamos a decirle edad es igual al año actual que es 2011 menos el año de nacimiento del usuario. Entonces aquí quedaría f año de nacimiento y aquí simplemente entonces hacemos el retorno de la edad. Yo podría haber hecho esto de la manera corta y haber hecho simplemente, si yo quitara esto de aquí, haber dicho simplemente retórneme 2011 menos f año de nacimiento. Eso es equivalente a las líneas que tenía ahorita. Por ahora vamos a dejarlo de la manera larga. Entonces este método que yo acabo de definir aquí me calcula la edad del usuario ejecutando este algoritmo que hay aquí. Entonces yo podría mostrar también esa información de varias maneras. Por ejemplo, yo podría incluir acá más /n edad y usar desde dentro de la clase este método que acabo de definir acá. Es decir, yo puedo hacer tranquilamente aquí un llamado a ese método y poner aquí calcular edad. Y me lo reconoce, me lo debo reconocer sin ningún inconveniente.
falta \n, listo. Entonces ahora sí, \n edad, y hago un llamado al método interno de la clase que se llama calcular edad. Yo puedo utilizar tranquilamente los métodos dentro de la misma clase. Entonces aquí simplemente definí este método y aquí le di calcular edad. Entonces si yo corro mi programa, voy a poner aquí Ricardo Morales 83, 86, guardar info y le doy mostrar, pues aquí me va a aparecer la edad calculada del usuario. Ahora yo también podría haber utilizado este método calcular edad desde afuera. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, por decir algo, yo podría tener un botón aquí que dijera simplemente mostrar edad. Yo podría tener aquí botón mostrar edad. Las propiedades vamos a ponerle mostrar edad. Y cuando se llame el evento, pues simplemente podría hacer un llamado al método que se llama calcular edad. Entonces en este caso, como esto es texto, vamos a concatenarle aquí edad, vamos a mostrar ese texto solito. Voy a correr el programa. Ricardo Morales, nacimiento, la estatura. Guardamos la información, le doy mostrar información, aquí me aparece toda la información que estoy mostrando, o podré simplemente decirle que me muestre la edad. Entonces en este caso estoy utilizando el método calcular edad de usuario 1 desde el formulario principal, o puedo usarlo dentro de la misma clase. Fijémonos entonces que cuando lo uso dentro de la misma clase, aquí lo estoy usando dentro de la clase, cuando lo uso dentro de la misma clase, no necesito especificar el usuario 1.calcular edad, simplemente hago un llamado directo al método. Y no necesito hacer eso porque está interno a la clase, se está haciendo un llamado desde la parte interna de la clase. Entonces simplemente lo hago así, calcular edad con su nombre directo como está definido acá. Cuando lo uso desde afuera de la clase, sí necesito especificar cuál es el objeto que hace el llamado a ese método. En este caso el objeto que hace el llamado es usuario 1, o estamos haciendo el llamado sobre el objeto usuario 1. Y de esa manera entonces podemos usar los métodos desde fuera de la clase, como lo hacemos aquí, que lo estamos usando desde el formulario principal, o podemos usarlo dentro de la misma clase. Entonces un tip aquí también es cuando las líneas de código quedan muy largas, podemos simplemente, vamos a darle aquí unos enter para que la línea de código me quede más corta. Yo puedo bajar las líneas de código para que no se me extienda y me quede dentro de la pantalla, pero teniendo cuidado en dónde las bajo. Yo no podría bajarla, por ejemplo, aquí en medio de un texto fijo. ¿Sí? En ese caso se me va a generar posiblemente un error. Entonces simplemente bajamos las líneas de texto para que me queden más separaditas. Bien, entonces les decía que aquí el método no necesita llamarse haciendo uso del operador punto sobre ningún objeto porque el llamado se hace directamente dentro de la clase en la cual está definido y por eso no se necesita. Mientras que acá, desde el formulario principal, sí necesitamos especificar cuál es el objeto sobre el cual se hace el llamado de ese método.